Hola, soy Juan Balcázar, CEO de Hausers. Bienvenido a este vídeo sobre cómo gestionamos los recobros de proyectos en Hausers. En ocasiones el promotor no puede devolver su préstamo. Esto puede ocurrir por distintas circunstancias. ¿Cómo gestionamos en Hausers estas situaciones? Días antes de alcanzar la fecha de vencimiento del préstamo, fecha en la que el promotor debe devolver a los inversores el capital, Hausers avisa al promotor de la cercanía del momento de la devolución y le informa de las cantidades pendientes a devolver. Si al llegar la fecha de vencimiento no se ha recibido la devolución en la cuenta Hausers del promotor, Hausers envía un documento por email con justificante de entrega para dejar constancia de tal hecho y solicitando al promotor que proceda a la devolución del préstamo. En ese momento el proyecto pasa a estado vencido. Se inicia así un periodo de entre 1 o 2 meses en los que el primer objetivo de la plataforma es entender el estado del proyecto y las posibilidades que tiene el promotor de devolver el préstamo. El promotor tiene la opción de poder reestructurar su deuda haciendo una propuesta a los inversores de su proyecto. Si esta posibilidad es viable, se convoca una reunión de prestamistas sometiendo la decisión a los inversores junto con la opción de llevar a recobro el proyecto. Si la propuesta del promotor es aceptada, se aplica el nuevo calendario de pagos previsto por el promotor y el proyecto pasa al estado reestructurado. Por el contrario, si la propuesta no es aceptada y los inversores deciden llevar el proyecto a recobro, entonces el proyecto pasa al estado recobro y se inicia el procedimiento de recobro. Si en la reunión de prestamistas no se alcanza un quórum suficiente para que la votación sea válida, según la tipología del contrato este quórum puede variar, entonces se establece un plazo de entre 1 y 2 meses para convocar una nueva reunión de prestamistas donde se vuelve a someter a criterio de los inversores el futuro del préstamo. En caso de que no se pueda contactar con el promotor o éste no tenga capacidad de proponer una reestructuración de su préstamo, se incluye al promotor en un fichero de deuda, por ejemplo en España en ASNEF, y se convoca reunión de prestamistas con las opciones de esperar otros 2 meses o bien llevar a recobro el préstamo. El esperar otros 2 meses incluye como opción porque en ocasiones promotores que no pueden ser contactados luego vuelven a estar operativos y se inicia entonces el proceso de reestructuración evitando así el recobro. Si los inversores eligen esta opción, Hausers continúa intentando contactar con el promotor. Si lo consigue y este puede reestructurar, se convoca reunión de prestamistas con la opción de reestructuración. Si no, se hace un nuevo intento con las opciones de otros 2 meses de espera o recobro. Si en esta nueva reunión vuelve a salir la opción de esperar otros 2 meses, Hausers esperará esos 2 meses, pero si no hay éxito en la negociación con el promotor o sigue sin estar contactable, la siguiente reunión de prestamistas ya solo llevará la opción de recobro. Es importante entender que Hausers está mandatado por los inversores del proyecto según el contrato de mandato para realizar distintas acciones en nombre de los inversores. Sin embargo, Hausers nunca puede tomar estas decisiones sobre los préstamos sin consultar a los inversores, tal y como está incluido en los contratos de inversión. Las distribuciones de la plataforma están claras y no pueden exceder sus competencias, tal y como los reguladores han dejado claro. Pensemos que para la plataforma es siempre mucho más sencillo mandar a recobro directamente un proyecto en cuanto se alcance la fecha de vencimiento y el promotor no pague. Esto lleva mucho menos trabajo que intentar la reestructuración del mismo, que implica un proceso de contacto y negociación con el promotor, así como la convocatoria de las pertinentes reuniones de prestamistas. Siguiendo el camino sencillo, consideramos que perjudicaríamos gravemente a los inversores. La mayor parte de los proyectos reestructurados acaban devolviendo el dinero a los inversores, mejorando las TIR gracias a intereses de demora. Además, perjudicaríamos gravemente al promotor, contra el cual se iniciarían acciones que en ocasiones, por cuestión de algunos meses, se podrían evitar. ¿Qué ocurre cuando finalmente los inversores deciden llevar a recobro un préstamo? Como hemos comentado, el préstamo se marca como recobro y se pone la deuda en manos de una empresa de recobro especializada. Se inician en ese momento las pertinentes reclamaciones extrajudiciales y judiciales. La empresa de recobro toma ya las decisiones que considere mejor para el recobro del préstamo. La empresa de recobro cobrará un porcentaje de lo recuperado del promotor, nunca más del 20%. Si no recupera nada, no cobrará nada. Durante el proceso de recobro, la empresa de recobro irá informando a Hausers del estado del recobro, informando a la plataforma a los inversores puntualmente siempre que haya novedades. Acaba aquí este vídeo sobre el procedimiento de recobro en Hausers. Puedes encontrar más información en la web de Hausers.